Aleluya. Señor, queremos darte gloria, Padre, y honrar tu santo nombre en todo lo que vamos a hacer ahora. A meditar en tu palabra, Padre. Señor, queremos ceñirnos a la Escritura en esta mañana. Queremos, Señor, quedarnos ahí. Queremos hacer nuestra tienda en la palabra, sabiendo que ella es el buen depósito del Espíritu, Señor, y que tu Espíritu se mueve por medio de tu palabra, Señor, por medio de la verdad de Cristo, Señor, plasmada en la Escritura, Señor, perfecta, infalible, Señor, sin error, toda autoritativa, Señor. Queremos postrarnos delante de tu verdad, Señor, en esta mañana, y ayúdanos a mirarte a ti, Señor, y a escucharte a ti, Padre. Señor, ayúdanos a alzar nuestros ojos por encima del hombre, Señor, para oír la palabra de vida, Señor, la palabra que nos transforma, Señor, por medio de la cual tú haces tu obra en nuestras vidas, Señor. Dios mío, quieras tú encontrar en nuestros corazones una tierra fértil. Señor, rompe toda rebelión, rompe todo prejuicio, Señor. Oh Dios, y por favor, Señor, danos un corazón manso y humilde delante de ti, de tu palabra, Señor, para que ella pueda venir con poder y cambiarnos, Señor. Dios, yo quiero pedírtelo, Padre. Quiero pedírtelo en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Os invito a abrir la palabra en 1 Juan capítulo 2. Y vamos a leer 1 Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Vamos a exponer los versículos 3 al 6 en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, y yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo creo que ya podríamos orar ahora, ¿no es verdad? Porque Juan es tan claro, sencillo y directo que las explicaciones que uno da a veces terminan por enturbiar la verdad clara de la Escritura, pero espero que no sea así en esta mañana. Espero que no sea así. Una de las verdades más asombrosas de esta epístola de Primera de Juan es que no solo es posible tener comunión con Dios, cosa que ya es muy grande, es posible tener comunión con Dios, esta clase de conocimiento de Dios que es verdadera amistad con Él, sino que además es posible estar seguros de que la tenemos. Es posible conocer a Dios y es posible estar absolutamente persuadidos de que ese conocimiento es real en nuestras vidas. Por eso empieza el versículo 3, y en esto sabemos. Y es posible tener esta clase de persuasión en cuanto al conocimiento de Dios a causa de la clase de conocimiento y comunión de la que Juan nos habla. Cuando Juan nos habla de conocer a Dios, él no nos habla de un conocimiento especulativo ni de un conocimiento teórico o emocional. Juan, él nos habla de un conocimiento de Dios que es relacional y experimental, arraigado en Jesucristo, arraigado en su palabra, y por el que el Espíritu de Dios nos imparte una nueva vida, una vida que nos cambia, que nos transforma, de manera que es verificable, que puedes ver una realidad y decir, hay conocimiento de Dios en esta vida porque puedo verlo, está ahí. De modo que la idea es la vid y los pámpanos, Juan 15, esa es la idea, la vid y los pámpanos. El conocimiento que tenemos de Dios es la relación que tenemos con Dios, es similar a la relación que los pámpanos tienen con la vid. La vid imparte vida al pámpano y el pámpano fructifica, florece, se puede ver el efecto en el pámpano. Existen cambios dramáticos y visibles en la vida del creyente.
Eso es real. Es imposible tener comunión con Dios y no ser cambiado por esa comunión. Si hasta la comunión que tenemos con la gente a nuestro alrededor tiene un impacto importante en nuestras vidas, ¿cuánto más conocer a Dios no nos va a cambiar completamente? Y eso es lo que acontece. Primera de Juan nos dice eso el tiempo entero. El tiempo entero. El tiempo entero. Y de manera particular en estos versículos que hemos leído, que tenemos aquí delante de nosotros, 3 al 6, aprendemos que, y este es el resumen, ¿vale? Que el verdadero conocimiento de Dios, o la comunión con Él, cambia nuestra actitud para con sus mandamientos, para con su ley. El que conoce a Dios cambia de actitud, su corazón cambia de disposición delante de su ley o de sus ordenanzas. Eso es lo que acontece. Mirad lo que nos dice de manera clara y directa el versículo 3. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahí está. Y para reforzar el mismo principio lo dice en términos negativos en el versículo 4, donde dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos. Mira qué enfático es Juan. Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora me gustaría predicar este sermón como lo haría Juan, un viejito con un corazón tan quebrantado, porque debía sonar muy quebrantado, pero muy firme cuando él dice el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, ¿qué significa guardar los mandamientos? Bueno, de manera directa y sencilla, en una primera instancia, lo que se nos está diciendo es obedecer, ¿vale? Obedecer. La obediencia práctica. Se puede casi intercambiar guardar por obedecer. Obedecer. El que me conoce obedece mis mandamientos. El que dice que tiene comunión conmigo y no obedece mis mandamientos es mentiroso. La verdad no está en él. Una verdadera comunión con Dios produce en nosotros obediencia. Sencillo. Podemos estar seguros de que le conocemos cuando obedecemos sus mandamientos. Versículo 3. Y si alguna persona afirma conocer a Dios, pero abiertamente contradice sus mandamientos, el tal es, nos dice Juan de manera clara, el tal es un mentiroso. No existen medias tintas, no existe una posibilidad intermedia, no existe la posibilidad de que una persona esté en un extraño proceso entre la salvación y la obediencia práctica a los mandamientos. No hay punto intermedio. El conocimiento de Dios nos lleva necesariamente a una obediencia real a sus mandamientos. Otra manera de decir lo mismo, y hoy os vaya a aburrir porque lo voy a repetir 1000 veces, pero seguro vais a aprender lo que quiero decir esta mañana. La verdadera comunión con Dios produce cambios significativos en la conducta y comportamiento de una persona, de manera que esa persona vive de manera diferente, valga la redundancia. Horrible literalmente en palabras, pero muy claro, ¿no es verdad? Si tú no vives de una manera diferente a lo que vivías antes, no te has convertido. Si tú no vives de una manera diferente que la sociedad en la que estás, no tienes verdadero conocimiento de Dios. Y yo me acuerdo en Córdoba hablando con un hermano y él me decía de cómo él se crió en una familia piadosa. Y él dice que llegada a la adolescencia, él se apartó de los caminos del Señor. Él abandonó la fe, ya no iba a la iglesia. Pero él me contaba que en el colegio, cuando sus compañeros hablaban mal del cristianismo, él lo defendía a uñas y dientes. Y él decía, no, el cristianismo es verdad, él les decía. Y él les decía, no por lo que puedas ver en mi vida, porque ciertamente el cristianismo no es lo que yo vivo. Pero él les decía, pero si tú fuese a mi casa y pasases una semanita con mi padre y mi madre, verías lo que es un cristiano. ¡Wow! Él no podía negar la realidad de la fe por el impacto que la vida de sus padres tenían en él, aun cuando él estaba lejos de la iglesia, de la fe del Señor. Uy, quiera el Señor que ese sea el testimonio en cuanto a nuestras vidas también, amén. Quiera el Señor que la gente pueda decir, mira, me parece una locura lo que esta gente cree, pero cuando yo les veo, cuando yo veo cómo viven con su marido, con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos y aún con sus enemigos, yo tengo que decir, uy, aquí algo hay, aquí algo genuino
tiene que haber. Queridos, es así, la verdadera comunión con Dios tiene impactos significativos en nuestra vida, nos lleva a la obediencia. Y yo quiero rápidamente ir a algunos textos bíblicos que nos enseñan de manera clara esta misma realidad, y quiero pedirle a la iglesia que me acompañe a estos diferentes versículos que vamos. El primero, Tito capítulo 2, versículo 11. Si podéis mover la Biblia ahí, Tito capítulo 2, versículo 11. Ese es el primero que quiero ver. Sí, hay un libro en la Biblia que se llama Tito, sí lo hay, está ahí hacia el final, es una de las pastorales, no es broma. Tito 2:11, ¿lo tenéis? Sí, del 11 a 14 dice así el apóstol Pablo, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bien. Gloria al Señor, en Jesucristo su gracia, su amor para con el pecador en su pecado se ha manifestado. Él nos ofrece una salvación que es por gracia, que no tiene nada que ver con nuestros méritos u obras, es gracia. Pero ¿qué es lo que esa gracia nos enseña? ¿Qué es lo que ella produce en nuestras vidas? Dice, enseñándonos qué. Esto es lo que la gracia hace. Enseñándonos qué. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros ¿qué es lo que Jesús hizo por su pueblo? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. De manera que es una contradicción cósmica afirmar que yo he tenido una experiencia con la gracia si no hay vida de santidad que la acompañe, porque en efecto lo que la gracia produce es santidad. La gracia produce santidad. Y hay una gran contradicción entre decir yo soy salvo por la sola gracia, pero no avanzo por la senda de la santidad. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos y a vivir sobria y piadosamente. La obra de redención de Jesucristo es para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Segundo texto, Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10, texto bien conocido de la Escritura, 2, 10 y 11. La misma idea. Dice el apóstol Pablo nuevamente, nos dice, porque 2.10, Efesios 2.10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni la gracia ni la fe son actos nuestros, son regalos de Dios. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Así es, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y ahora nuevamente tenemos ahí un para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La misma idea, iglesia, la misma idea. No hay una experiencia con la gracia de Dios, no hay una verdadera regeneración, hechura suya, si a eso no le acompañan las buenas obras que estaban ya en los propósitos eternos de Dios cuando Él decidió salvarte. De manera que no puedes decir hay salvación si no hay camino de santidad. Oh, gloria al Señor, que se te clave eso bien dentro, de aquí a la tumba y a la gloria, si así el Señor lo permite. Efesios 5:25, y este me encanta. Efesios 5:25 al 27. Y ya aprovecho para darle un toque de atención a los maridos, pero no es la idea central de lo que quiero decir ahora. Pero dice, maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿para qué? De nuevo, para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que el Señor está haciendo. Su sangre fue derramada en la cruz, no solamente para garantizarnos una libertad del infierno, una entrada a la gloria, sino para formar en nosotros el carácter de Cristo. Y si bien eso solamente va a estar completo cuando estemos delante de Él, ciertamente los primeros frutos ya son visibles y palpables en nuestro caminar en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Un texto más, y ahora podéis escucharlo, solo lo digo. Deuteronomio 14:2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí tienes, esta es la promesa, este es el pacto, este es el llamamiento. El Señor te ha separado, Jehová tu Dios, para que seas un pueblo santo, un pueblo único de entre todos los pueblos que están en la tierra. Ahora, queridos, voy a hacer algo ahora que va a ser un poco bestia, pero imaginaos que soy viejito y que tengo un corazón mucho más quebrantado de lo que lo tengo ahora mismo en esta etapa de mi proceso de santificación. Pero voy a hacer algo fuerte, pero ¿sabes qué pasa? A veces tú lees un versículo como el 4, que dice: el que dice que tiene comunión con Dios, pero no guarda sus mandamientos, miente, la verdad no está en él, es un mentiroso. Pero a veces nos cuesta aterrizar esa verdad y llegar al punto de decir: esto es lo que está ocurriendo. Aquí puedo ver que se cumple el versículo 4 de 1 de Juan 2. Entonces yo quiero aterrizar este principio, aunque parezca duro, y decirlo de manera muy práctica y clara. Tal vez a alguno les sobre, no lo necesite, pero tal vez a otros esto les venga bien. Y aquí va: si alguien afirma conocer a Dios, pero vive en fornicación, acostándose con alguien que no es su esposo o esposa, miente. Si alguien afirma tener conocimiento de Dios y se deleita en la pornografía, miente. Si alguien dice que tiene comunión con Dios, pero desprecia la autoridad de su padre y de su madre, miente. Si alguien dice conocer a Dios, pero abandona a sus hijos para vivir para su autorrealización personal, miente. Si alguien dice conocer a Dios, pero guarda rencor en su corazón día sí día también, y no se reconcilia con su hermano o con su prójimo, miente. ¿Se entiende? Eso es más claro, ¿no es verdad? Eso es lo que está diciendo la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Yo estoy poniendo sencillamente ejemplos prácticos de lo que Juan de manera clara dice. En cierta ocasión un joven, después de un retiro, se me acerca y me dice, él estaba con dudas en cuanto a la condición de su alma y quería consultarme para que yo pudiera aconsejarle, y entonces me empieza a contar todas sus extraordinarias experiencias con Dios, y yo estaba emocionado, de verdad. Y él me contó de cómo Dios actuó en su familia, cómo en su pasado él tenía experiencias preciosas con Dios, cómo él estaba tantos cambios profundos en su vida. Y al final, y me lo dijo como un pequeño paréntesis en toda esta gran historia, me dijo que él vivía con su novia y se acostaba con ella, y que estaba en la práctica de la fornicación. Y me dijo: pastor, ¿cuál es la condición de mi alma? ¿Puedo estar seguro de la obra de Dios en mi vida? Y con el dolor de mi alma, pero con la verdad de Dios en mis manos, con su palabra, yo le dije: amigo, Dios no quiere en absoluto que estés seguro de la condición de tu alma. Él no lo quiere. Y yo bajo ningún concepto puedo asegurarte de tu comunión con Dios. Porque la realidad es que el que dice que tiene comunión con Dios, pero no guarda sus mandamientos y vive en la práctica del pecado, el apóstol con autoridad divina dice claramente: miente. Yo no soy Dios y yo no puedo dictar el destino eterno de su alma. Yo no puedo saber si él ha experimentado una verdadera conversión y está viviendo un periodo de apartamiento y va a volver. No lo sé. No me cabe a mí el decirle eso.
Pero lo que a mí ciertamente me cabe decirle es que en la condición en la que está, debería estar aterrado delante de Dios. Y bajo ningún concepto tener seguridad en su alma, porque Dios tampoco lo quiere. Mira, yo quiero daros dos principios claros e importantes en cuanto a este asunto. Y espero que esto se entienda bien. El primer principio, teniendo en cuenta los versículos 3 y 4, es que el cristiano es alguien que avanza en la senda de la santificación. Alguien en quien hay progresos en la vida de santidad. Si no hay un progreso en la vida de santidad, no hay verdadera comunión con Dios. Eso es claro, la Escritura es clarísima en cuanto a eso. Tú tienes que verlo, y si a ti te cuesta saber si estás avanzando, pregúntale a tu esposa o a tu esposo, para que ella te pueda decir si estás avanzando en la senda de la santidad. Y en segundo lugar, segundo principio bien importante, el cristiano es alguien que no alberga pecados conscientes en los que se recrea. El creyente es alguien que no alberga pecados conscientes en los que se recrea. Y déjame explicar bien. Todo creyente, como dijimos el domingo pasado, el anterior, peca. E inclusive yo desde este púlpito ya he hablado de pecados recurrentes en la vida cristiana, en los cuales tú caes una y otra vez y te dueles. Pero mira la diferencia. Yo estoy hablando aquí de albergar pecados conscientes en los cuales me recreo. Y esa es la palabra clave. En los cuales me deleito, los cuales me gustan. El creyente cae una y otra vez. Como dice Proverbios, 7 veces cae el justo, mas se levanta. ¿Y sabes por qué se levanta el justo? Porque las 7 veces que cae le duelen. Y vuelve a levantarse. Pero si una persona alberga pecados conscientes en su vida, en los cuales se recrea y en los cuales no se arrepiente, no hay verdadera comunión con Dios. Y esto en nuestra generación es tan fuerte, tan duro. Querida iglesia, vosotros me conocéis, la mayoría, no sé, alguno puede estar un poco molesto, pero creo que la mayoría no lo estáis con esto. Pero si tú dices delante de Dios y de los hombres hoy en día, yo lucho con el pecado, no tengo pecados conscientes en los que me recreo, tengo pecado, pero no conscientes en los que me recreo, la gran mayoría de la gente no te creerá porque pensará que es una utopía y pensará además que estás actuando orgullosamente al hablar de esa manera. Pero querida iglesia, el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. El creyente es así, no hay cosas escondidas, hay transparencia. Yo puedo invitarte a mi casa a estar una semana y verás pecado, claro que sí, pero no pecado consciente en el cual yo me deleite, disfrute. No, eso no. Dios sabe que no es así. Queridos, ahí está la palabra del Señor. El cristiano es alguien que anda como Él anduvo. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como Él anduvo. Esa es la palabra del Señor. Eso es así en la vida de todo verdadero creyente. De todo verdadero creyente. Me dio pena, no se lo dije con orgullo a este joven que habló conmigo, se lo dije con el corazón dolido, le animé en el nombre del Señor a abandonar esa realidad. Le dije, arrepiéntete, sal de ahí, escapa cual ave, que escape tu alma cual ave del lazo del cazador. Huye, no, como Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, escápate, corre. Y espero en Dios que Él haya respondido a la palabra del Señor y se haya arrepentido de verdad, arrepentido de verdad. Muy bien, pero ahora yo quiero leer el versículo 5 y dar un paso más en la reflexión de esta mañana. El apóstol Juan nos sigue diciendo que ciertamente la obediencia práctica es una evidencia necesaria de la verdadera comunión con Dios, pero ahora Él nos va a llevar al corazón de esta obediencia práctica. Él nos va a mostrar de dónde nace esta clase de obediencia a los mandamientos divinos. En el versículo 5 Él dice, pero el que guarda su palabra, nos dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. De manera que, si hasta ahora hemos dicho que guardar los mandamientos es obedecer de manera práctica lo que la ley de Dios nos enseña, ahora tenemos que aprender que guardar los mandamientos es más que la mera obediencia externa. Es más que solamente obedecer en la práctica.
El apóstol Juan nos dice que el que guarda su palabra pone de manifiesto que el amor de Dios ha hecho una obra completa en su vida. Eso es lo que él está diciendo en el versículo 5. Él está diciendo, la obediencia externa es la obra completa del amor de Dios en la vida de una persona. Amén. Eso es algo bien bonito. Ahora, los teólogos aquí se confunden un poco. Cuando en el versículo 5 se nos dice que guardar la palabra es manifestar esa obra completa del amor, se preguntan si aquí Juan nos está hablando del amor de Dios para con nuestras vidas o de nuestro amor para con Dios. Si la obediencia es una expresión del amor de Dios para con nuestras vidas o de nuestro amor para con Él. Y ahí se dividen los caminos, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero honestamente creo que ambas realidades están incluidas. Ambas realidades. Yo creo que la obediencia en la vida del creyente es el resultado del amor divino que llena su alma y regresa a Él transbordando en obediencia práctica. Yo creo que es esa obra completa. El amor en nuestros corazones no empieza con nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Es su amor el que nos alcanza en nuestro pecado. Es su gracia la que nos encuentra en nuestra miseria. Pero cuando ese amor penetra en nosotros, Él regresa a Dios como un amor nuestro para con Él, que se expresa necesariamente en buenas obras, en obediencia a sus mandamientos, en obedecer lo que Él nos enseña. De manera que, y esto me encanta, sé que son muchos conceptos, lo siento, no tuve tiempo de poner más cosas, hay muchos conceptos, lo siento, pero ahí está. La obediencia cristiana a los mandamientos divinos no es el fruto de la coacción, ni del miedo, ni de la esclavitud, sino del amor. No hablamos de una obediencia legalista, queriendo alcanzar el favor de Dios o huir de su juicio, tampoco de una obediencia mecánica o externa. Hablamos de una obediencia que es movida como por los vientos del amor divino en el alma. La religión produce obediencia por temor, ¿no es verdad? Impuesta, desde afuera, coacción. Pero el Evangelio produce una obediencia de otra clase. Una obediencia que nace del amor, de la gracia de Dios que inunda nuestros corazones y rompe las cadenas del pecado. Las palabras preciosas del Señor en Juan 14:21, Él nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 3 se nos dice, pues este es el amor a Dios, o en esto se expresa el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. En esto se expresa el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Pero cómo? ¿Con qué? ¿De qué carácter? Dice, y sus mandamientos no son gravosos. Esa es la experiencia cristiana, no solamente los guarda, sino que da testimonio de que no son gravosos, de que no me pesan. Al contrario. Voy a leer textualmente esto porque no lo tengo muy bien en la cabeza, pero creo que nos puede ayudar. Es increíble el cambio que el Evangelio produce en el alma humana delante de la ley de Dios. Es increíble el cambio que el amor de Cristo produce en nuestros corazones delante de los mandamientos divinos. Y podemos ver ese cambio al contrastar la reacción del incrédulo delante de la ley con el creyente. Y aquí va la lectura. Es interesante notar la disposición natural del hombre para cualquier forma de ley o mandamiento. Queridos, ¿nos gusta la ley, sí o no? Si alguien dice sí es porque ya está pensando en el Salmo, oh, cuánto amo tu ley, ¿no? Ya eres creyente, pero naturalmente, piensa en cuando eres niño y te dan una ley, no hagas esto, haz aquello, ve por ahí. No nos gustan los mandamientos, a nadie le gustan los mandamientos. Nuestro instinto natural ante el mandamiento es considerarlo como una forma de restricción a nuestra autonomía y libertad. Nos sentimos en el pleno derecho de decidir qué es lo mejor y lo más adecuado para con nuestras vidas.
A mí nadie me dice cómo tengo que vivir. Yo tengo el derecho y la autonomía para decidir por mí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es la disposición natural del corazón del hombre desde Génesis 3. Cuando la serpiente le dijo a Adán y a Eva, seréis como Dios y podréis decidir por vosotros mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y así nos ha ido. Así nos ha ido nuestras decisiones. Nuestra enemistad con la ley es tan profunda que podemos levantarnos contra ella aun cuando sepamos que es para nuestro bien. Y esto ya lo no va más, lo no va más. Y entonces tu papá te dice, no hagas esto, tú sabes que es para tu bien, tú sabes que él te está diciendo lo mejor, pero como por un extraño impulso de una rebelión interna desgarradora, vas y te rompes la cabeza. Increíble, fascinante, terrible. Pero así somos de verdad. ¿Cuántas veces hemos sabido que lo que nuestros padres nos decían era para nuestro bien, pero como movidos por esa rebelión, fuimos al fin a nuestra propia destrucción? Y ahora, y cuando percibimos que la ley es buena, nuestra disposición para con ella es aún peor. En ese momento ella nos condena, nos pone delante nuestra maldad y miseria. Nos da tanta rabia que sea así. ¿Por qué tiene que ser otro el que decida lo que es bueno para mí y para cómo que tenga razón? Rebeldes con R mayúscula lo llama la Biblia. Locura absurda. Solo puede ser porque no hay amor de Dios en el corazón. No tiene sentido. Qué duro ser padre. ¡Uy! Santo Dios, y ver eso en la vida de tus hijos. ¡Uy! A veces te da... Sí, hoy gracias a Dios, Dios no es como nosotros, ¿no? ¿Verdad? Él tiene paciencia, nos ama, nos dirige. Pero qué longánimo es Dios. A mí me da una rabia. Digo, pero hay que ver. Si yo te digo esto para tu bien, porque te amo, porque sé que es lo mejor para ti. Pero un extraño instinto de rebelión lleva a mis hijos a actuar de manera opuesta, aun cuando es para su propio mal. Y tú que les amas dices, ¿cómo es posible que se rompa el coco? Me daña a mí. ¡Ay! Pero así somos delante de Dios. Así eres tú, así soy yo delante de Dios. Nuestra enemistad delante de Él es tan profunda que somos capaces de hacernos daños para que Él se sienta mal. Como la imago Dei está aquí, al lastimarme a mí, quiero ofenderle y lastimarle a Él. ¡Wow! ¡Terrible! Muy estúpido también de nuestra parte, todo se ha dicho, ¿no? Pero eso es lo que ocurrió cuando la serpiente nos engañó y fuimos presa de nuestro propio orgullo y rebelión. En alguna ocasión todos hemos hecho eco de las palabras del apóstol Pablo cuando él dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, la ley es buena, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¡Hoy! ¡Qué palabras duras y qué descriptivas de nuestra condición delante de los mandamientos divinos! Así es. A veces decimos eso es lo bueno, pero hay un instinto en mí que me empuja a hacer aquello que es para mi propio mal. Soy vendido al pecado. Ahora yo doy gracias a Dios porque la ley de Dios y sus mandamientos, aun cuando no nos lleven a obedecer por amor, todavía tienen una función en este mundo en el que vivimos. Y es que los hombres todavía siguen obedeciendo a la ley, aunque sea por miedo y coacción. Y gracias a Dios eso sigue aconteciendo. ¿No es verdad? Si no puedes domesticar a un perro, por lo menos ponle una correa. No es lo mejor es que fuese manso, pero por lo menos una correa hace que no vivamos en una anarquía. Y nosotros en Occidente le damos un gran valor a la ley, ¿no es verdad? Se dice que la democracia es el imperio de la ley. Necesitamos la ley para que esto no sea una selva, un infierno, ¿no es cierto? Y damos gracias a Dios porque aun cuando no amemos su ley, por lo menos en un mundo caído como el nuestro, seguimos obedeciendo por temor o por beneficio, por querer alguna cosa, ¿no es verdad? Damos gracias al Señor por eso, por esa obra de la ley en la sociedad en la que estamos. Pero en la vida del creyente, el versículo 5 es la clave. Él nos enseña que el creyente obedece a la ley por amor, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La obediencia cristiana es el resultado de un cambio en la disposición de su corazón para con Dios y su ley. Amamos los mandamientos y por eso los obedecemos.
Mira, hay 3 cosas muy interesantes que han cambiado en el corazón del creyente para que él obedezca la ley o los mandamientos de Dios. La primera de ellas, el cristiano reconoce la sabiduría de Dios en sus mandamientos. El creyente lo ve y dice, eso es lo mejor. Eso es lo mejor, eso es sabio, eso es sabio. El salmista en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El creyente sabe que lo que Dios demanda, lo que Dios ordena es lo mejor. Pero más que eso, el creyente ama la ley. Como dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. El creyente ama la ley, porque la ley es un reflejo de la santidad del Padre. Y como el creyente ama la santidad del Padre, ama los mandamientos que promueven en él la santidad de Dios. Eso es así, eso es así. El creyente quiere andar por la senda de la santidad porque ha contemplado la hermosura de la santidad. Pero en tercer lugar, el cristiano ha conocido que la libertad no consiste en ejercer su propia autonomía e independencia lejos de Dios. Esa es la libertad humanista, ¿no es verdad? Es ejercer mi autonomía e independencia lejos de Dios. Para el creyente esa es la definición del infierno. La definición de libertad del hombre de nuestro tiempo es para el creyente la definición del infierno. Para el creyente la verdadera libertad consiste en amar lo que Dios ama y hacer la voluntad de aquel que, en palabras de C.S. Lewis, es verdadera libertad. La libertad para el creyente es conocer a Dios y hacer su voluntad, gozar de Él, glorificarle y vivir con Él para siempre. Eso es para el creyente la verdadera libertad. La verdadera libertad es esa. Así que el creyente se acerca a los mandamientos de Jesús, lo voy a decir bien sencillo, les gusta porque son muy buenos, son sabios, me llevan a una buena vida, quieren mi felicidad, mi plenitud, yo quiero seguirlos. Pero en segundo lugar, Él los ama porque ha visto una belleza tan bonita en Jesús, tan preciosa que sencillamente quiere ser como Él. Yo quiero ser como Él, por lo tanto amo lo que Él me dice. Y en tercer lugar, Él dice, oh, solamente ahí hay libertad, porque el pecado, la autonomía, la independencia, la rebelión, todo eso es muerte e infierno. Pero hay verdadera libertad en esta senda angosta, hay verdadera libertad en esta cruz que me libra del pecado y me lleva a la santidad. Me acuerdo cuando el Señor empezó a hacer una obra en mi vida y empecé a abandonar música que tenían letras feas. Y me acuerdo, mis amigos, yo tenía 14 años, me preguntaban, pero ¿por qué ahora solo te pasas escuchando esa música de muy mal gusto de Marcos Witt? Y una noche intenté reflexionar la razón de por qué eso había acontecido, porque la verdad es que rítmicamente eran bastante malitas, sí, ha mejorado, pero al principio no eran tan bonitas, ¿no? Pero la más cruda realidad es que solo podía dar testimonio de que había habido un cambio genuino en mi corazón. Nadie me lo había impuesto y yo sencillamente había cambiado. Mis deseos, mi visión había cambiado. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Ahora, hoy no sé cómo ahora voy a explicar esto. Oh, Señor, ahora envía tu Espíritu sobre nosotros. ¿Cómo es posible que el cristiano tenga tal disposición de corazón delante de la ley y los mandamientos divinos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo vea su sabiduría, que yo lo ame, que yo considere que eso es libertad, cuando naturalmente mi condición es tan contraria a la ley y a los mandamientos? ¿Qué es lo que ocurrió? De manera muy sencilla, lo que ocurrió es que el amor de Dios llenó mi corazón. Eso es la manera sencilla de decirlo. Y no hay poder más esclavizante que el del amor, ¿no es verdad? Oye, yo cuando era novio de Gaby, me acuerdo, podía hacer cualquier cosa, en serio. Recorría media Granada en pleno diciembre nevando, una vez lo hice, casi me muero de hipotermia, caminando desde el centro hasta mi casa más de 40 minutos con un frío de morirse, pero yo iba con un gozo en mi corazón porque la amaba, ¿no? Y era capaz de hacer esas cosas, ¿no es verdad? El amor de Dios llenó nuestros corazones, pero ¿qué clase de amor es este? ¿Qué clase de amor es este que tiene la capacidad de cambiar mi corazón delante de la ley? Pues nada, es el amor que se hizo presente en Jesús, ¿vale? Es el amor que se hizo presente en Jesús. ¿Qué amor es ese? Bueno, nada.
Sí, yo sé, si estuviese ahí estaría confundido, pero no hay problema, seguid conmigo, ánimo. Es el amor de Jesús, el que vino para ser nuestro abogado. ¿Os acordáis de lo que vimos hace 2 semanas? Hace 2 semanas vimos que Jesucristo vino para cumplir la ley en nuestro lugar. Él vino para morir, pero también para cumplir a la perfección los mandamientos divinos a nuestro favor. Y no solamente eso, sino que sabemos que ahora Él está delante del Padre, intercediendo con su justicia perfecta a nuestro favor. De manera que todos los días, Jesús está delante del Padre como mi justicia perfecta, amén. Como mi justicia perfecta. Él es mi justicia, el que ha cumplido los mandamientos, el que ha cumplido la ley perfectamente. De tal manera que ahora la ley y los mandamientos han perdido su aguijón en la vida del creyente. Ellos ya no vienen como algo que condena. Ellos ya no vienen como algo que demanda para que seas salvo. Eso ya no viene a tu vida como algo que viene a aterrorizarte y a mostrarte tus miserias. Cuando tú entiendes que Jesús ha cumplido la ley y los mandamientos en tu lugar, tú recibes la ley, en palabras de Calvino, como la carta de un padre amoroso que te enseña cómo vivir para tu bien y felicidad. ¿Se entiende? Tú ya no la tienes que obedecer para huir del infierno. Ya no la tienes que obedecer para que el Padre te sea favorable. Todo eso, ¿quién lo ha hecho en tu lugar? Cristo. Cristo lo ha hecho. Él lo ha hecho por ti. La ley ha perdido su yugo sobre ti. Los mandamientos han perdido el aguijón sobre el verdadero creyente. Y ahora vienen sobre su vida como de la mano de un Padre que le ama, que ha garantizado su salvación y que le dice: yo quiero lo mejor para ti. Por eso sigue mis caminos, obedece mis mandamientos, ven conmigo. ¿Lo veis? ¿Se entiende? Sí, sí, un poquito. Gloria al Señor por eso. Ese es el amor del Padre. Eso es lo que cambia nuestra actitud para con la ley. Eso es lo que cambia nuestro corazón para con la ley. Cuando el cristiano obedece la ley de Dios, no lo hace para alcanzar su favor ni para huir de su juicio. Todo eso ya es nuestro por Cristo. A causa de Jesucristo, la ley ha perdido el poder de condenación o el terror que ejercía sobre la vida del hombre. El cristiano ahora encuentra en la ley o en el mandamiento divino, como dije antes, una carta de papá que te dice: hijo, aquí está el camino, esto es lo mejor para ti, corre. ¿Y qué diferente es obedecer los mandamientos divinos en el amor de Cristo y fuera del amor de Cristo? Son 2 mundos diferentes, son 2 realidades diferentes. Si no tienes a Cristo como tu justicia, va a ser un peso insoportable, una carga que te va a arruinar. Te vas a sentir el tiempo entero orgulloso cuando obedeces y miserable cuando no obedeces. Orgulloso cuando lo hago bien, desesperado cuando lo hago mal. Pero cuando Cristo es tu justicia, tú pecas, pides perdón, le dices: Señor, me siento mal, perdóname, se acabó, sigo adelante. Y cuando lo hago bien, digo: Señor, Cristo es precioso para mí. Si yo puedo hacer esto, flipo hasta conmigo mismo, porque solo puede ser el poder de Cristo en mí. No hay otra respuesta. Y entonces hay libertad para obedecer, libertad para seguir la senda de la santidad. Hoy empezamos cantando: tu ley está escrita en mi corazón. El hacer tu voluntad es mi deleite. Espero que esa sea la verdad para la iglesia. Espero que sea la verdad con cada una de nuestras vidas. Quiero hacer un llamado hoy por las cosas que hemos dicho. En primer lugar, si hay personas aquí, y tengo que decirlo porque no puedo dejar las cosas en este punto. Si hay personas aquí que están albergando pecados en los que se recrean, yo quiero llamarte en el nombre del Señor al abandono, al arrepentimiento, a que lo dejes en el poder de Cristo, en el poder de su gracia. Quiero animarte a pedirle al Señor temor suyo en tu corazón. Dile: Señor, dame temor tuyo en mi corazón. Dame temor, Señor. Quiero arrepentirme, quiero huir. Señor, perdóname, Padre, si hay pornografía, si hay fornicación, si hay rencor, si hay chismerío y maledicencia. Los voy a decir claramente como la Biblia los dice tanto. Si hay adulterio, amigo, amiga, por el amor de Dios, abandona todo eso. Si hay un desprecio al cónyuge, un abandono de los hijos, por el amor de Dios, arrepiéntete y vuelve a guardar los mandamientos, vuelve a las sendas de la santidad.
Y tal vez hay algunas personas que puedan decir, yo estoy ahí, pero me resulta un peso insoportable. Cuando Juan dice que sus mandamientos no son gravosos, esa no es mi experiencia. Pues bueno, yo quiero animarte a mirar, a beber del amor de Dios, a volver a considerar a Jesucristo el justo en tu favor. Vuelve a mirar ahí arriba, dile, Señor, cambia mi corazón para con tus mandamientos, cámbialos, Señor. Ayúdame, Dios mío. Tal vez hay corazones rebeldes en este lugar y tú lo reconoces, y esta mañana dice, ostras, de verdad que mi corazón es rebelde. Si me dejan a merced de mí mismo, me voy de camino al infierno y feliz además. Bueno, dile al Señor hoy, cambia mi corazón, cámbialo, Señor. Dame un corazón que ame tu ley, que abrace a Cristo. ¿Qué os parece, iglesia, si oramos y le pedimos eso al Señor? Le pedimos eso a nuestro Padre. Señor, queremos darte gloria por tu palabra. Señor, en esto consiste el amor a ti, Dios, en guardar tus mandamientos, y tus mandamientos no son gravosos, Jesús. Yo quiero pedirte que nos des la gracia de mirarte ahora a la cara, Señor, mirarte al rostro, Señor, poder ver tu belleza, poder ver tu justicia perfecta a nuestro favor, de tal manera que los mandamientos, Señor, nos sean deseables, Señor, más dulces que la miel y que la que destila del panal, como dice tu palabra, Señor. Dios mío, yo quiero rogarte que podamos ver tu sabiduría en ellos, tu belleza en ellos, tu libertad en ellos, Señor. Y que haya un celo renovado por la santidad en medio de tu pueblo, un celo renovado por obedecer tu palabra, Señor. Dios mío, donde hay frivolidad, donde hay vanidad, donde hay risa, Señor, cuando no debería haberla, Padre, yo quiero pedirte ese temor santo, Dios, y quiero pedirte, Padre, que tu amor haga esa obra completa en nuestras vidas, Señor. Dios mío, que sea esa obediencia que nace de beber de tu gracia, de la justicia de Cristo, Señor. Oh Dios, y obedece desde adentro, de verdad, Señor. Padre, queremos agradecerte porque tú nos estás llevando de la mano en esa dirección. Y me acuerdo de las palabras del profeta, Señor, cuando dice que el creyente, por torpe que sea, no se apartará del camino. Porque tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros. Tú nos llevas hasta el final. Señor, que cuando la gente vea a la iglesia, Luz a las Naciones, mi hermano, mi propia vida, puedan ver un progreso genuino en la santidad. Un progreso genuino en el carácter de Cristo. Un progreso genuino en andar como tú has andado, Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Amén, querida iglesia.